Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Vamos a ver. Yo voy a aprovechar de activar la cámara web y así les saludo a todos de manera directa. Déjenme checar por aquí un segundo. Bien, creo que está todo listo. Vamos a ver. Bien, perfecto. Sí, creo que está todo en orden. Me ubico mejor por aquí. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos hoy una sesión sumamente interesante. Vamos a ir un momento allí a la parte de webinars. Vamos a estar hablando de, ¿no? de qué es mejor, pórticos resistentes a momento o muros de concreto armado. Esto es un webinar interesantísimo. Hemos preparado una presentación un poquito larga, pero trataremos de hacerla lo más resumida posible, para hablar precisamente de este tema, ¿no? Que entiendo que todos los que están aquí les interesa y que nosotros, por supuesto, desarrollamos muchísimo, tanto a nivel de consultoría como en formación, ¿no? Al final, todas las edificaciones de concreto armado indudablemente tienen pórticos, muros o sistemas combinados. Entonces, hay que discutir el alcance, ventajas, desventajas. Vamos a tratar de dar tips de cuándo aplicar uno, cuándo aplicar otro, qué dice la norma, en fin. Ese sería un poco el preámbulo de todo esto que está acá, ¿no? Pueden ir colocando sus comentarios en la parte de, digamos, de preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a ir avanzando. También me va a acompañar, en este caso, el ingeniero Luis Núñez, que como saben es parte del equipo de Inesatec. Y bueno, vamos a ir haciendo una discusión interesantísima al respecto. Ya por allí creo que ya se va conectando el ingeniero Luis. Ya creo que lo veo por allí, que también lo vamos a colocar como anfitrión para que tenga el mismo rol. Bien, ¿me escuchas ahí, Luis? Vamos a ver. Vamos a ver si Luis me escuchas. Creo, sí, creo que sí te escucho sin problema. Perfecto, perfecto. Sí, estaba hablando al principio que, bueno, vamos a estar hablando de este tema, ¿no? De que es mejor pórticos resistentes a momento o muros de concreto armado y que es algo que nos llama mucho la atención porque evidentemente lo vamos aplicando siempre en los proyectos y que siempre está esta discusión, ¿no? De hasta qué punto es mejor un sistema u otro. Vamos a hablar también de las características, pero también de la respuesta inelástica a estos sistemas, qué esperar, qué no esperar, o sea, de todo, ¿no? Esa va a ser un poco la idea y para ello, bueno, hemos preparado una presentación interesante que va a permitir de alguna manera sentar las bases, ¿no? Yo, como es una presentación bastante larga, igual la voy a colocar completa, pero que el objetivo, de alguna manera, es tratar de, vamos a decirlo así, déjame ver si puedo, voy a mostrar aquí. ¿Se ve la presentación, Luis? Perfectamente. Ujú. Sí se ve, ¿no? Sí, Perfecto. Sí, es que tenía la duda, de cómo lo compartí aquí, como se me ven las dos pantallas, de si tenía la presentación. Entonces, bueno. Vamos a ir hablando de esto y la idea es que nos mantengamos aquí con las cámaras para poder ir haciendo comentarios, ¿no? Para los que no conocen, ahí tienen al ingeniero Luis Núñez, ingeniero civil, profesor, bueno, de muchos años, la- maneja una parte importante de coordinación de los productos de formación en ESATEC y además, bueno, con mucha experiencia en el área del desarrollo de proyectos y con quien he tenido siempre la fortuna de trabajar. Mi caso, para los que no me conocen, repito, Eliud Hernández, director de INESATEC, y
profesor también de la Universidad Politécnica de Cataluña, aquí en Barcelona. Empezamos con este punto, ¿no, Luis? Pórticos resistentes a momentos. De alguna manera, uno puede decir que, bueno, evidentemente todos los conocemos, ¿no? Son sistemas conformados de vigas y columnas que están conectados entre sí a través de uniones rígidas, que es la clave para que esto sea al final un pórtico resistente a momentos. Es verdad que aquí estamos enfocándolo al concreto armado, pero que también se podría trasladar en este caso al acero, existe también ese concepto, y que necesitamos que haya esfuerzos cortantes, también va a haber esfuerzos axiales, es decir, al final la importancia es ese vínculo de la unión viga-columna, la que va a permitir esa continuidad en desarrollarse el pórtico, precisamente como su nombre lo dice, resistente a momentos y que tenga una alta capacidad de absorber las cargas laterales, ¿no? Que ya veremos también que probablemente parte de las desventajas sea esa flexibilidad que suelen tener estos sistemas. Bien, este tipo de sistema obviamente es ampliamente utilizado en edificaciones de mediana altura, es una buena solución en este tipo de edificaciones de mediana altura, ¿no? Porque al final, digamos, implementación, como no son las dimensiones, digámoslo así, se adaptan muy bien a edificios de 4, 5 o 6 niveles. Ya cuando empezamos a tener más niveles, podría haber ciertos problemas, ¿no? ¿Tienes algún comentario sobre todo en ese alcance, en tu experiencia, ya arrancando desde allí, de un poco de esa categoría que le estamos diciendo de que pareciera que son sistemas muy enfocados a que sean de mediana altura? Sí, es evidente que el tema de la construcción de pórticos a momento data de mucho tiempo. Y nuestra cultura latinoamericana realmente aborda de manera correcta el proceso constructivo, con los bemoles que sabemos de cuando no existe una inspección rigurosa, hay una cantidad de cosas, pero en general hay buenas técnicas de construcción, las compañías que se dedican a la construcción de sistemas de hormigón saben cómo realmente hacer el planteamiento y cuidar los detalles que son fundamentales para un buen comportamiento. Y claro, desde el punto de vista económico, un pórtico a momentos es lo más básico que se puede construir en edificaciones bajas y en edificaciones medianas. Ya cuando la altura o la relación de aspecto de la estructura empieza a ser importante, los pórticos a momentos, su flexibilidad empieza a condicionar mucho su buen desempeño estructural desde el punto de vista de la rigidez principalmente. Desde el punto de vista de la resistencia, sabemos que es muy noble la cantidad de deformación que puede incursionar estos sistemas, pero desde el punto de vista de rigidez, el que haya deformaciones excesivas puede conducir inclusive a mecanismos de degradación que conduzcan o al colapso o Correcto. al daño de todo lo que sería la inversión de esa edificación. Y hoy en día es un aspecto que se cuida fundamentalmente. Así que los pórticos a momento, creo que en nuestros países, siempre y cuando se entiendan todas estas cosas que hablamos de confinamiento y todo este tema del gancho y el doblez del gancho y ese tipo de cosas y el nudo, viga columna, si todas estas cosas se cuidan, generalmente tienen un buen desempeño. Cuando esto se descuida, hemos visto el colapso de estas estructuras casi en cuestión de segundos, Sí, producto de totalmente. que no está preparada a nivel de detalle y a Claro. nivel de armaduras para realmente tener un buen desempeño. Así que dependerá mucho de que se cumpla cabalidad con el diseño y las exigencias particulares de diseño, ¿no? Destacaría también que esto es un tema importante, el principio de funcionamiento, ¿no? Al final, cuando un pórtico lo sometemos a carga lateral, habrá unas deformaciones, unos momentos flectores, en las vigas y columnas, vemos ahí en la imagen un caso típico, ¿no? De un sistema a momento, donde vemos la representación de todos esos diagramas de momento y la importancia de que haya una buena continuidad. Digo esto porque pudiéramos tener vigas simplemente apoyadas, pudiéramos tener ménsulas, pudiéramos tener elementos metálicos incluso articulados, pero realmente el efecto pórtico lo vamos a conseguir a través de esa continuidad. Entonces, pero también es un poco lo que dice aquí, ¿no? Son sistemas de mayores deformabilidades.
Son sistemas que suelen ser más flexibles y eso pudiera afectar el confort también de los ocupantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, si fuesen edificios altos que las propias vibraciones pudieran afectar. Así que yo creo que enmarcarlo dentro de un sistema de edificaciones de mediana altura lo veo lógico, ya como, como un primer punto de acercamiento de qué es mejor. Pareciera que en sistemas de mediana altura no es que necesariamente sea mejor, pero es una opción bastante viable. Bien, entonces aquí hablamos un poco de las ventajas y desventajas. Ventajas, flexibilidad en el diseño arquitectónico, por supuesto, permitiendo grandes luces y espacios abiertos sin interferencias de uso. Esto a los arquitectos les encanta, ¿no? Evidentemente, que haya la menor perturbación posible. Mayor adaptabilidad en edificios con geometrías irregulares y en planta y en elevación, por supuesto. No tengo perturbación, por ejemplo, en comparación a sistemas de muro. Sistemas bien detallados conducen a una respuesta dúctil muy alta. Eso es importante. Siempre hemos hablado del control de la cuantía del acero de refuerzo en vigas y columnas para lograr una buena ductilidad en el sistema. Redundancia estructural. Bueno, si tenemos una buena cantidad de columnas, por ejemplo, una cantidad de ejes, hay redundancia. De la falla de un elemento aislado no va a conducir a una falla global del sistema. Además que ya adelantándonos un poquito en esa comparativa, a diferencia de los muros, suele haber muchos más elementos que resisten. En cambio, los muros suelen ser como elementos muy específicos los que están resistiendo el sismo, ¿no? Sacando un poquito de la fórmula los sistemas de muro de utilidad limitada, ¿no? O un muro tipo túnel. Estamos hablando del clásico sistema que a lo mejor tiene 3, 4 muros. Posibilidad de combinación con otros sistemas estructurales, como muros para resolver el desempeño sísmico, sí. Y ahí hablamos de lo que podría darse como un sistema combinado, un sistema dual. Desventaja, rigidez en altura limitada. Ya lo hemos venido diciendo, pareciera que son sistemas enfocados a la mediana altura. Durante un evento sísmico se produce una gradación progresiva de la rigidez por la incursión elástica de las rótulas plásticas en vigas, conduciendo a un daño que inhabilitaría el uso de la edificación. Esto, bueno, es lo que hemos visto, presenciado también, por supuesto, en eventos sísmicos y que si bien es dúctil el sistema, si lo hacemos bien, evidentemente puede conducir a una degradación tan severa que prácticamente la estructura haya que demolerla, ¿no? O sea, haya que hacer un proceso de rehabilitación muy costoso. A nivel del comportamiento esperado, eh, tras el terremoto, ¿no? De San Fernando en el 71, se introdujeron en el código, esto que hicimos ponerlo aquí, requisitos especiales para refuerzo longitudinal y transversal, y que es lo que ha terminado derivando hoy en día hasta las últimas versiones, por ejemplo, de la CI 318, ¿no? Lo que estamos buscando es que exista un buen detallado longitudinal y transversal para brindar una respuesta dúctil, confiable en el sistema. Es decir, al final que nuestra estructura tenga un buen comportamiento. Hay que destacar la condición monolítica del proceso de vaciado y fraguado. Y por otro, también diría, evidentemente, el sistema de pórticos resistentes a aumentos suele ser el más útil de todos los sistemas de concreto armado, siempre y cuando se controlen muy bien las cuantías, porque eso es lo que va a hacer que sea un sistema más dúctil que el de muros estructurales. Aquí hay una discusión importante. Un sistema de muro puede ser más útil que el de pórtico, pero si hacemos un sistema de pórtico suficientemente dúctil a nivel de secciones, esto se puede traducir en una muy elevada ductilidad para que también el sistema pueda disipar energía y porque, digamos, los elementos que conforman el pórtico, en este caso muy especialmente las vigas, tengan un buen rango de ductilidad, ¿bien? Superando las derivas y todo lo que, de alguna manera, los puntos de excedencia que necesitamos encontrar, ¿no? Si quieres, comenta un poco también tú sobre esta lámina, Luis, que me parece interesante, ¿no? Que sabemos que, solo un preámbulo, ¿no? La CI 318 ha venido definiendo los pórticos como pórticos ordinarios, intermedios y especiales. A nosotros, obviamente, nos interesan mucho más los especiales porque es el sistema de mayor, vamos a decirlo así, demanda de ductilidad.
pero si quieres comentar un poco sobre eso, creo que sería interesante en esta lámina. Sí, y además un punto que tú has resaltado mucho en demostraciones de edificios altos. Un pórtico requiere para que se produzcan estos niveles de solicitación y de incursión inelástica la doble curvatura de sus miembros. Y muchas veces no percibimos correctamente a un pórtico de concreto armado porque, por ejemplo, imagínense un pórtico muy ancho, con una gran luz pero poca altura, una relación de aspecto de 3, de 4. Uno empieza a notar que el comportamiento en la columna empieza a ser más un tema de deformaciones por corte que por flexión. Y ya el pórtico empieza a tener una consideración distinta. Y es allí donde yo creo que la definición de pórticos intermedios, ordinarios, intermedios especiales, tiene que estar sectorizado a una relación de aspectos sana, sobre todo un pórtico especial. Un pórtico ordinario no, porque sabemos que de alguna manera va a tener poca incursión o ninguna incursión en el rango inelástico. Por eso son ordinarios y se utilizan en estructuras bajas, en zonas de baja o ninguna sismicidad. Pero cuando ya vamos a un pórtico intermedio, cuando vamos a un pórtico especial, esa relación de aspecto va a condicionar mucho si realmente se van a producir esas deformaciones por flexión y corte que estamos buscando para que se propicie la rotura plástica y que se propicie la absorción y disipación de energía. Recordando un aspecto importante del comportamiento del hormigón. Las deformaciones por corte conducen a fragilidad y las deformaciones por flexión conducen a lo que sería una respuesta dúctil. Sí, solo sí, tiene un detallado adecuado. Recordemos que el problema del hormigón es el detallado. El material del hormigón debe tener una relación agua-cemento apropiada, debe tener una granulometría apropiada para que realmente el material esté bien desde el punto de vista de su concepción. Pero después para su respuesta dúctil necesita una armadura conforme a lo que exige la norma, con dos criterios fundamentales. El confinamiento, que es el medular de todos, y el control de cuantías, como tú lo has dicho. Y ese control de cuantías tiene que ver con secciones generosas de hormigón, lo que decimos pobremente armadas en la concepción estructural. Así que el tema de estos pórticos a momento, si bien nos permiten poder barrer todo el espectro de demanda sísmica en nuestros países, en zonas de baja sismicidad y mediana y gran sismicidad, inclusive teniendo una solución económicamente viable para cada una de estas zonas, a diferencia de los pórticos, por ejemplo, de los sistemas de muros, que evidentemente bajo ciertas características tenemos que ir a muros especiales. Ya esos muros de utilidad baja, o de, digamos, como son los sistemas tipo túnel o los sistemas muy configurados con muros, sabemos que esa respuesta dúctil que no va a ocurrir conduce a una situación económica de mucho más impacto que la misma solución que en pórticos a momento. Así que creo que el tema de entender el comportamiento del material, entender la relación de aspectos que deben tener estos sistemas para que de alguna manera funcionen apropiadamente, va a ser un elemento medular. Y sabemos que arquitectura es algo que muchas veces nos obliga a entrar por ese ojo de la aguja, como se conoce en el argot popular, sobre unas situaciones muy incómodas para nosotros poder hacer una sana estructuración. Es allí donde hay que argumentar y discutir con arquitectura o con la gerencia de construcción para entonces alertar de esa situación y que entiendan de que es ese requerimiento de aspecto, de uso y de confort que está imponiendo arquitectura puede conducir a una estructura muy vulnerable desde el punto de vista de comportamiento y por lo tanto habrá que castigarla en su diseño para que realmente pueda cumplir con todos los requerimientos de resistencia y rigidez que estamos buscando. Fíjate, Luis, mientras venías hablando, ahorita que destacaste, ¿no? El sistema de esta relación de aspectos, y me acordé de esta estructura de 20 niveles de concreto armado, modelado como un sistema prácticamente de 5 niveles. Muy interesante porque, ¿qué pasa?
Hay un error conceptual en la idealización de edificios, si se quiere, un poco altos, con pórticos. Si intentáramos resolverlo con pórticos, o incluso hasta duales, porque seguiría habiendo el efecto pórtico. ¿Qué pasa? Eso que has dicho es sumamente importante. Cuando yo tengo un sistema de pórtico, es un sistema donde la columna tiene una rigidez relativamente proporcional a la viga. Bien, para que exista, digamos, para que la curvatura en la deformada de la viga produzca una curvatura de la deformada de la columna. Y eso es lo que conlleva típicamente a que tengamos sistemas donde los puntos de inflexión están cercanos al punto central de los elementos. Bien, entonces, en el caso de una columna y una viga de un pórtico estándar, uno vería un poco como estaba en la presentación, y ahora lo buscamos. Yo veo que, bueno, evidentemente hay una deformada de la viga, esa viga genera un momento y el momento lo equilibra la columna. Si estamos hablando de una viga de 40 por 60, una luz de 6 metros y una columna de 50 por 50, una altura de 4 metros, tienen una rigidez bastante proporcional. A lo mejor la columna es 50% más rígida que la viga, pero no 7 veces o 20 veces. Bien, entonces, pero ¿qué pasa cuando las cosas se empiezan a salir de escala? Cuando yo tengo que resolver un edificio que tiene, por ejemplo, 80 metros, prácticamente 79 metros, y resulta que para yo resolver eso, yo necesito emplear, y aquí ponemos unos datos, yo necesito emplear una columna de 90 por 90. Ya empieza a ser un problema, porque si esta longitud no es tan grande, esta longitud fuese 6 metros, ¿verdad? Entonces resulta que la dimensión de la columna de 1 metro, de 1,20 m, de lo que es tan grande la sección, la inercia es tan grande que las vigas de 40 por 50, 30 por 40, no son capaces a una altura de 4 metros de hacer que se forme una doble curvatura en la columna. Al punto que si vemos cómo se produce el diagrama de momento, ¿verdad? Para ese sismo en X, yo vería un diagrama de momento donde, fíjense en esta columna, es un momento, digamos, vamos a decirlo, positivo. Llega al primer nivel, sigue siendo positivo. Y cuando llega al segundo nivel, es que prácticamente llega al punto de inflexión. Entonces, cuando lo vemos en perspectiva, estamos hablando de que prácticamente como el diagrama de momento de positivo a negativo pasa 4 niveles, es el nivel 4 realmente el que pasa a ser nuestro nivel principal, que es el nivel 1 de la edificación. ¿Cómo logramos hacer eso? ¿Cómo forzamos que sea en ese nivel? Porque no me interesaría que nunca ocurriera, porque si nunca ocurre, si yo no tengo ningún elemento importante y el diagrama de momento es positivo, digamos, hasta arriba estaríamos hablando de un cantilever, que es un poco lo que suele pasar en sistemas de muros también, que se produce un efecto cantilever por la rigidez tan grande que tiene el muro. Entonces, aquí, ¿cómo logramos ese efecto? Lo logramos a partir de crear una viga suficientemente grande, de 60 por 80, que es bastante proporcional, digamos, en rigidez a la de 90 por 90. Entonces, la viga que está aquí, de este nivel 1, es la viga sismo resistente. Las otras vigas son vigas que sostienen los niveles de entrepiso, pero realmente no son vigas, pudiéramos decir, que forman parte del sistema resistente a sismo. De hecho, podría hasta eliminarlas y tener simplemente una especie de viga de amarre muy pequeña, de hecho ya es pequeña, de 30 por 40, solamente para poder vaciar la losa y tener una cierta rigidez.
pero en realidad este nivel es el sísmico. Entonces estamos hablando de columnas, que son estas, y de esta viga. Yo me ceñiría a diseñar sísmicamente estos elementos y me elimino tres niveles intermedios especiales. Los diseño como un sistema ordinario casi a carga gravitacional. Y de hecho es consistente porque cuando yo veo el diagrama de momento, y cierro con esto, resulta que ese diagrama de momento, cuando yo tengo un elemento completo de base al nivel uno, que para el etap sería ese el nivel, los demás son niveles intermedios, él va a diseñar el elemento completo, le va a aplicar el diseño por capacidad al elemento completo, el chequeo por corte, el criterio columna fuerte, viga débil, se lo va a aplicar al elemento que representa la columna y el elemento que verdaderamente representa la viga. Bien, porque si tú hicieras una sumatoria de columna fuerte, viga débil en este nodo, los momentos no van en sentido, los momentos van en sentido contrario. No se sumarían los momentos, pero que para que se sumen, uno tiene que ser positivo y otro tiene que ser negativo. Entonces, hay un concepto diferente de atacar un problema de edificio alto con sistemas de pórtico, porque eso conlleva a pensar, a revisar cuáles son los niveles que realmente son sí. Importante. Y el diseño acortante se va a dar de todo el elemento porque estos niveles no son técnicamente niveles sí. Entonces, bueno, eso era, ya lo podemos retomar, pero era un punto que consideraba importante y voy a volver en este caso a la presentación que ya como estabas hablando, estábamos justo por aquí, ya lo, ya lo voy a mostrar, vamos a ver si reacciona. No sé si... Ah, es que aquí estaba, listo. Aquí estaba, listo. Estábamos aquí en este punto, nos habíamos quedado y nos habíamos saltado. Entonces, bueno, fue importante entender materiales, disposiciones de la colocación del acero de refuerzo, relaciones de aspecto de vigas y columnas, que eso es lo que estábamos hablando también, junto a las armaduras o cuantías mínimas, dimensiones mínimas de columnas y vigas según criterio de flexión y fisuración, criterio de columna fuerte y viga débil. Bueno, entonces son las cosas importantes también con el nodo. También diríamos, ¿no? Acá, que la respuesta útil depende del arte de detallar, obviamente, y fundamentado en la comprensión de la conducta de materiales a través, por ejemplo, del confinamiento y la adherencia con su longitud de desarrollo, evidentemente para lograr buen comportamiento de los elementos que forman parte del pórtico, vigas, columnas, bueno, obviamente el tratamiento que se le dé al acero de refuerzo y el confinamiento en el concreto son fundamentales, ¿no? Vemos aquí la degradación de la rigidez de una columna de hormigón, ¿bien? Y vemos el modelo idealizado de viga columna de hormigón en voladizo con articulación concentrada en el extremo del miembro. Bueno, simplemente referencias un poco que terminan digamos, de darle fortaleza a este concepto que estamos hablando. La lámina que viene me interesa muchísimo porque vemos muchas imágenes, vemos el nudo, vemos lo que pasa, digamos, alrededor de esa columna cuando las vigas transfieren las fuerzas al nudo. Y aquí a partir de todo esto se hace todo un chequeo. Qué importante, ¿no, Luis? Es el chequeo de esas juntas, del chequeo del criterio columna fuerte, viga débil, y que ha sido algo que hemos visto en la práctica, que hay muchos errores en la aplicación de este diseño. Además, cabe destacar que la CI 318-2019 es un cambio filosófico un poco en el chequeo del confinamiento en las juntas. Es uno de los cambios que introdujo realmente la norma de procedimiento, ¿no? Digamos, de si el elemento traspasaba o no traspasaba. O sea, introdujo una serie de variables allí importantes, ¿no? No sé, ¿algún comentario por aquí antes de pasar a la siguiente lámina? Sí, creo, y Eliud, fíjate que es importante, pero muchos software chequean el criterio de columna fuerte y viga débil, con el acero colocado inclusive. Yo recuerdo, por ejemplo, programas como Midas te permite unificar el acero en el nodo, cosa que TAPS no lo hace, tendrías que tú que hacerlo manualmente. Ujú. Pero el Midas te permite, aparte de colocar los aceros reales, que son con sus áreas reales, porque tú vas realmente preparando cada sección a cada lado con los aceros colocados, no con cuantías numéricas, sino con los aceros reales que vas a colocar.
Y la unificación del nodo entonces permite toda esa verificación. Y justamente hay versiones, por ejemplo, de vidas que no hacen el chequeo del nudo. Es probable que la versión actual lo haga, pero hasta la que yo manejé no chequeaba el nudo. Y normalmente el nudo controla por encima de lo que controla el criterio de columna fuerte y viga débil. Entonces las personas se confían en el criterio de columna fuerte y viga débil, pero el nudo no tiene el nivel de confinamiento o de área suficiente para tomar las deformaciones por cortante que van a ocurrir dentro de él, aun cuando estén bien confinados. Y ese es un tema que hay que cuidar. Y aunado a ese cambio de la 6318 del 2019, es evidente que tenemos que hacer nuestra hoja de cálculo, hacer las comparaciones manuales, verificar lo que hace el programa y entonces estar y cotejar y decir, ok, ya sé que el programa lo hace bien o ya sé que el programa no lo hace. O lo hace, pero como que hay algunas cosas que no toma en consideración. Todo eso hay que evaluarlo porque tendemos al uso desproporcionado del software, pensando que el software, no sé, es una cuestión mágica que va a resolver todo, cuando en realidad el software se va aproximando al diseño en cada una de las versiones, pero normalmente tenemos que hacer verificaciones para saber lo que hace el software y para complementar lo que el software no hace. Y el nudo es un punto esencial del pórtico a momento. Totalmente. De hecho, ahora que venías hablando sobre eso, recuerdo perfectamente, aquí muestro el ejemplo, este es uno de los casos, ¿no? Del chequeo de la columna y del nudo. Y precisamente, Luis, vemos cómo cuando se hace todo el estudio de la columna y el nodo por el ACI 318-2019, que es una hoja que hemos desarrollado ya desde hace tiempo, eh, si bien la relación columna-viga está cómoda, a 1.35.9, además que esto coincide perfectamente con el ETABS, este, el nudo no necesariamente está muy holgado. Entonces, en el momento que planteamos la revisión del nudo con todas las comprobaciones que esto implica, todas las tablas que en este caso la CI 318 nos impone, bueno, podemos ver que está, eh, fíjense, podemos ver que está en un límite, ¿no? Entonces, claro, es importante, ¿no? Un segundo por aquí, Luis, vamos a ver. Dame un momento nada más, un segundo muy rápido. Sí, ya he ido contestando algunas de sus inquietudes. Estaremos atentos un poco a cualquier comentario que el ingeniero Liud entonces coloque. Fíjense que ese nudo Bueno, está, hola sí, Luis, bueno, perdón. No sé si sí, es que estaba revisando por aquí vamos a preguntarle a todos, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿no? sí, ahorita estamos viendo, pero anteriormente estábamos viendo el modo del usuario digamos, de la presentación PowerPoint y no la presentación Ok, ok, libre. perfecto, Eso, perfecto. eso era un poco, Ok, perfecto. Sí, sí, no, que estaba chequeando para que todo estuviese en orden. sí, Entonces, fíjense cómo la relación del cortante está ahí, la demanda entre la resistencia por encima de un 5%. O sea, no cumple el nodo. Y es uno de los problemas más críticos que existe. Diría yo que en el 99% de los casos, lo primero que falla es el nodo viga-columna. Por encima del criterio columna fuerte viga débil. Porque el criterio columna fuerte viga débil se hace con las resistencias nominales. Mientras que para el nudo se toma el FY incrementado en un 25%, entonces se hace mucho más crítico. Entonces, bueno, esto es claro. importante Y esa tomarlo en falla del cuenta. nodo te puede llevar una caída significativa de la rigidez del sistema que podría indefectiblemente conducir a un colapso prematuro. Y lo hemos visto en edificios que prácticamente han caído vigas y columnas enteras y fue por causa de que el nodo se degradó y simplemente la estructura no tuvo cómo
absorber y disipar energía, porque realmente las deformaciones por corte no producen una ductilidad eh, a nivel de absorción y disipación de energía que sea suficiente. Y en comparación con la degradación de la rigidez lateral del pórtico, producto de esa degradación del nodo, realmente no hay forma de que el edificio pueda sostenerse si eso ocurre. Así que podría estar muy diseñada la viga de sus aceros, podría estar muy diseñada las zonas de confinamiento, podría estar muy diseñado el criterio con una fuerte y viga débil, y sin embargo la degradación del nodo en esas deformaciones del campo de tracciones que ocurre dentro de él por la distorsión propia que ocurre en el nodo, conduciría a un colapso inevitable, como lo hemos visto en mucha experiencia forense de terremotos ocurridos, ¿no? Totalmente, totalmente. Déjame colocar aquí, Luis, para que se vea, lo que queremos es que se vea toda la pantalla completa, ¿no? Sí, ahorita estás en el modo ese que usa la persona que tiene notas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, déjame ubicarlo. También somos medio nuevos en este tema. Déjame tratar de ver si puedo mostrar toda la pantalla completa, de tal manera de que me permita, claro, porque si no, un segundo por aquí. Sí, un segundo nada más todos para que Sí, pueda. yo he ido respondiendo algunas consultas, pero aquí hay algo interesante, yo que preguntan si el acero en los muros, TAPS, el acero por corte, realmente se puede manipular, ¿no? O sea, entiendo que el ETAPS lo calcula, por supuesto, pero su manipulación, digamos, qué tan complicada puede ser oso para poder asignar un requerimiento por corte adecuado, ¿no? Claro, evidentemente, en el caso de los pórticos, tú puedes colocar en las columnas el acero transversal, pero él no va a chequear el acero transversal, simplemente lo hace para temas por ejemplo, de la definición de rótulas plásticas, saber que el elemento está debidamente confinado. En el caso de los muros, tú diseñas el muro a corte, pero no es que le das un acero y él te lo verifica. Hoy en día, de hecho, hace el diseño, hoy en día, de lo último que implementó la 6318, que es el diseño por capacidad por corte. Por capacidad. Ya lo hace, ¿no? Entonces, eso en ese sentido es importante. Voy a compartir por aquí, Luis, la pantalla. Interesante, vamos a ir pasando, son demasiadas cosas. Posibles fallas. Bueno, no vamos a ahondar mucho en ellas, pero sí vamos a enumerarlas, ¿no? Falta de adherencia, clave, ¿no? Si no hay adherencia, ni Clave, siquiera hay efecto de concreto armado. O sea, exactamente. nada, no se puede desarrollar la ascedencia realmente del elemento, ¿no? Si seguimos, fallas en vigas, típicamente problemas del detallado en las zonas protegidas, muy típico, ¿no? No respetar esas zonas de confinamiento. Falla por la junta viga-columna, ya la hemos venido hablando. Falla por el efecto de columna corta, terrible, ¿no? Esa falla que de alguna manera manifestamos, ¿no? En ese efecto columna corta, sin duda es uno de esos problemas, ¿no? Lo que podemos estar viendo precisamente por acá, ¿no? Que además se produce muchas veces por la influencia inevitable de la mampostería colocada a una mediana altura. Sí, Esos son problemas muy característicos de los pórticos, porque claro, la mampostería o cerramiento genera una rigidez tan importante respecto al elemento vertical columna que le genera esta inducción de cortante, ¿no? sobre todo en los países que no se hace junta, porque, por ejemplo, en países como Colombia sí se obliga a esa junta de al menos la deriva inelástica esperada y se ponen unos dowels, unas dovelas para darle estabilidad a la pared por temas de volcamiento, pero se permite que el pórtico se mueva. Pero, por ejemplo, en Venezuela, no, en Venezuela hay la costumbre de prácticamente meter esa mampostería ya trabajando con el pórtico. Y por cierto, en el terremoto del 67, algunos edificios que tenían orientados los sistemas de pórtico en el sentido del sismo, gracias a los temas de tabique,
retardaron un poco el proceso, porque recordemos que la tabiquería falla probablemente al 1 por mil, al 1.5 por mil a nivel de deformación, y después tiene una falla abrupta, evidentemente, y pasa a la rigidez del pórtico a trabajar. Pero cuando son sismos de poca duración, esa pared que está ahí metida trabajó en lo que se observó en el sismo 67. Claro, Yo recuerdo que creó una rigidez mayor, confinó sí, X. fue, fue, O sea, creó una fue, condición de estructura más elástica. favoreció la estructura y no colapsó. Las estructuras que no Claro, estaban orientadas con sus pórticos en el sentido del sismo, porque en Venezuela se construía con pórticos y losas. Era una sí. costumbre muy europea, ¿no? Que Y eso se cambió descartó después del inmediatamente. 67, cambió la Sí, normativa y exigió que existiese vigas de verdad, ¿no? Y claro, aquí en Barcelona sistemas en ambas direcciones. se le conocen como vigas descolgadas, vigas cuya altura es mayor Eh, a la losa, porque al final una viga plana no es una viga. no es una viga, exactamente. Entonces, falla por cortante en columna, evidentemente, ¿no? La escasez o excesiva separación de los estribos, muy típico encontrarnos en esos en edificios existentes de vieja data. El problema que representa, ¿no? Esa falla por cortante debido a una mala distribución del acero transversal, fallas por compresión en columna, pero vemos varias fallas importantes en las láminas que es totalmente indeseable, ¿no? Está muy claro que es algo que tenemos que evitar, ¿no? Un segundo por aquí para pasarme a la siguiente lámina. Fíjense, dentro de esa incursión inelástica es lo que veníamos precisamente hablando. Estamos hablando del hecho de que tenía que existir un mecanismo inelástico de nodo vía columna y que responde a una curvatura de las vigas y que en las columnas se forma esta curvatura, ¿no? Y esa curvatura es la que no veíamos entre los niveles del ejemplo de Taos. Se veía cada 4 niveles. Entonces, digamos que cuando yo tengo un buen detallado por corte o un buen detallado transversal, logramos ver un diagrama de estéresis mucho más robusto, que disipa más energía, entendiendo que el área encerrada bajo la curva es la disipación de energía, ¿no? Entonces vemos la articulación plástica en viga sometida a esfuerzo cortante. Y muchas veces la gente no entiende que se desprecia el corte del concreto porque ese ciclo de carga y descarga genera grietas en la parte superior y en la parte inferior. Y esa grieta se va encontrando y llega un momento que hay secciones que están completamente agrietadas, que están sostenidas por el acero a flexión y el acero por cortante, y por eso es que uno de los criterios de la CI es despreciar la contribución del corte, porque hay una degradación tan elevada del elemento en esos ciclos de carga y descarga que en algún punto el concreto no aportará. Y eso muchas veces se desconoce, ¿no? Que es esa grieta que ya perturba toda la altura de la sección. Entonces era importante también eso. Dentro de esa inclusión elástica, sí, aquí vemos un esquemita muy interesante. Por acá vemos, ¿no? Esas rótulas plásticas que uno idealiza en todos los extremos y que dependen del acero real. Dependen del acero que realmente esté colocado allí. ¿Cuál es el acero que realmente va a estar colocado allí? Porque con esos aceros es que se debe hacer el chequeo realmente de las capacidades y en tal caso de la revisión de la parte inelástica. Es verdad que, por ejemplo, el manejo de las inercias efectivas, aquí hay un criterio de la CI, la rigidez parcial de la junta, si trabajamos con 50%, 60%, 70%, 75%, ¿no? Entonces, digamos, hay unos requisitos normativos y unos lineamientos a seguir. Y por supuesto siempre también estará la influencia de la propia cimentación, que juega un papel importante, porque no podemos dar de vista que hay efectos de interacción sobre la estructura. Si la cimentación no garantiza un empotramiento, mi modelo empotrado tampoco sería verdad. En esa incursión inelástica vemos cómo se van formando las rótulas plásticas, evidentemente, y lo que queremos es que se desarrolle una curva de capacidad lo más dúctil posible. Y por eso nuestra intención de hacer que los elementos, sobre todo vigas, sean lo más dúctiles posibles, porque son los que incursionan en el ramo elástico. Aquí vemos un pequeño ejemplo de tabs.
de un sistema muy interesante, porque lo que vemos de concreto armado es la parte central de color marrón y hay una parte metálica externa. Es una especie de sistema mixto, todo de pórtico a momento. Y vemos una curva de capacidad muy bien desarrollada, además aplicándola con el método del espectro de capacidad a través del FEMA 440 y vemos el famoso punto de desempeño aquí, en un rango bastante lógico porque le falta todavía un buen trecho por recorrer para ese nivel de colapso, ¿no? Entonces, importante. Vemos otro ejemplo, ¿no? De otra representación de lo que podríamos esperar en un buen pórtico a momentos. Son sistemas que pueden desarrollar de utilidad, pero ya dijimos, también tienen problemas de edificios altos, hay problemas, digamos, de derivas, ¿no? Vemos otra representación también de los chequeos que se hacen, típicamente son muchas imágenes del ETAPS, chequeos que se hacen en esas incursiones inelásticas, por ejemplo, de las rótulas. Esos son, digamos, análisis no lineales que se van implementando para poder validar estas curvas de capacidad y la propia representación de la rótula en sí, ¿no? Entonces, importantísimo, para lograr buena utilidad es fundamental el cuidado de la utilidad de las secciones. ¿No? Las sesiones tienen que estar debidamente confinadas, tienen que tener una buena proporción de acero. Siempre hemos dicho, en el caso de vigas, es recomendable no superar 4 veces el acero mínimo. En el caso de columna, es recomendable no superar 2 veces, o más que 2 veces el acero mínimo, estamos hablando del 2% del área gruesa, que en el fondo son 2 veces el acero mínimo. ¿Por qué? Porque mucha cantidad de acero de refuerzo, si bien da mucha resistencia, da muy poca ductilidad. Entonces, siempre hemos hablado, ¿no, Luis?, de secciones generosas con poca cuantía de acero longitudinal, pero densamente en acero transversal. O sea, lo que se busca es que esté densamente colocado un acero transversal para dar confinamiento, poca cantidad de acero en proporción al concreto y dimensiones generosas de concreto para lograr ese efecto, ¿no? Eso sería, digamos, las recomendaciones. Si hablamos específicamente, vigas que no superen 4 veces el acero mínimo, ideal 3 veces, 2,5 veces el acero, la cuantía del acero tracción, y en el caso de concreto de la columna, 2%, que algunas se pasa, pero estamos hablando de las secciones críticas, críticas, que Sí, de es... hecho, fíjate que una de las preguntas que había era justamente todo este problema del mensaje, por ejemplo, de programas como ETAPS, del overstress, ¿no? De Mm, cuando el acero por corte. Y cuidado, porque muchas veces el overstress obedece a que ya la sección transversal ha superado la cuantía máxima por corte que se puede colocar o que tenga un problema de torsión muy marcado. Recuérdense que la torsión está la torsión de compatibilidad y la de equilibrio. Una de ellas se puede reducir tal y como el aceite mantiene un procedimiento, pero no es una reducción al 90% de la capacidad claro, de claro. rigidez torsional, sino hay un procedimiento en el aceite y muchas veces las personas empiezan a decirle, no me considere la rigidez torsional para que se Error, sí. desaparezca el mensaje. Y son errores que se cometen donde no estás entendiendo lo que le está sucediendo a nivel de comportamiento a la sección transversal, que no tiene capacidad para resolver dentro de un estado límite confiable las cuantías que tendrías que proporcionar de acero de refuerzo por corte, tanto transversal como longitudinal, que requeriría por temas o de torsión o de cortante. Y eso es un tema que hay que estudiarlo en profundidad. Les he recomendado que revisen el blog de Inesatec, donde hay un artículo que habla de justamente de ese tipo de situaciones particulares con el ETAPS y que muchas veces es incomprendido cómo resolverlo, porque no Sí, se sí. entiende la naturaleza del problema. Que simplemente hay que hacer un análisis de que, eso resumido, es que la torsión última no necesita superar el fite crítico y eso se da, eso permite reducir la rigidez a torsión para que esa, insisto, torsión última no pase de ese valor límite, sí y solo si la torsión no afecta la estabilidad del elemento.
No lo puedes Exacto, hacer en un volado, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, hay un procedimiento que aplicamos para calcular matemáticamente la reducción que se le aplica a la constante torsional y eso evidentemente lo hacemos en los ejemplos desarrollados en las especializaciones y cursos que tenemos. Pero bueno, eso hay que ver en detalle. Aquí vemos una imagen interesante de que SAP 2000 es capaz de darme información detallada de las secciones y que yo puedo utilizar para validar si el comportamiento es adecuado en un pórtico momento, incluso en su incursión en elástica, porque puedo tener diagramas momento curvatura pasados a momento de rotación y que son al final las rótulas plásticas que se podrían ingresar y puedo jugar con concreto confinado, no confinado, que son características en este caso del programa. Aspectos del detallado sismo resistente. Bueno, para garantizar el desempeño estructural se debe realizar un detallado, digamos, consistente con el nivel de diseño establecido. Hemos hablado de que hay sistema ordinario, sistema nivel uno, intermedio nivel 2, especial nivel 3. Y si nos asociamos al nivel 3 como el sistema más especial, el ACI 318 en sus diferentes versiones y hoy en día en la versión 2019, digamos, tiene una serie de requisitos de acero transversal, de ganchos a 135 grados, del doblez, de cuál es la separación máxima que puede haber de aceros longitudinales que no estén amarrados, como por ejemplo lo veríamos en esta imagen de acá, ¿no? Vemos ese X sub I, que es esa máxima separación, que típicamente es unos 35 centímetros, que nos obliga a tener que colocar estribos cerrados o ganchos. Entonces, todas estas disposiciones son importantes tomarlas en cuenta porque son aspectos que van a garantizar que el nivel de detallado sea consistente al nivel de desempeño establecido y que el R que se ha elegido sea, entre comillas, alcanzable. Importante. Por eso, en los pórticos hay mucho que cuidar respecto al detallado. Vemos otros esquemas, ¿no? Luis, típico, respetar las zonas de confinamiento, por ejemplo. Evidentemente, estas zonas que están acá, típicamente 2H, las separaciones pequeñas en las zonas de solape, tratar de hacer solapes en la parte superior, en la parte central, ¿no? En la parte inferior, cerca de la zona de confinamiento pero tampoco dentro de la zona de confinamiento, entre el final de la zona de confinamiento y la parte media, porque en la parte media el momento positivo tendría la máxima tensión. Entonces es muy típico que se desarrollen de alguna manera solapes en el centro y abajo un poco quizás al tercio, ¿no? De la longitud. Entonces, bueno, hay diferentes esquemas, todos tienen sus procedimientos, pero bueno, hay aspectos normativos que hay que cumplir. Vemos aquí más detalles, ¿no? De cómo serían vigas que forman parte de estos sistemas resistentes a sismos, cómo serían detallados de columnas que forman parte de estos sistemas resistentes a sismos, que además hay la referencia del propio ACI en este planteamiento. Hay todo un arte el detallar realmente esto y programas como CIPE por ejemplo, nos dan todas estos despieces de una manera increíble, además que lo combinamos con etapas, impresionante, ¿no? Así que bueno, de esto podemos hablar, pero si podemos hacer un resumen, evidentemente hay ventajas arquitectónicas del uso de los pórticos a momento y en edificaciones de mediana altura donde no necesito tanta rigidez, pero ojo, necesito cuidar muy bien el confinamiento de las secciones, viga columna. Necesito cuidar muy bien que responda, digamos, que lo que yo provea de una buena resistencia por corte, que se cumpla un criterio con una fuerte viga débil, que no haya problemas en la junta. O sea, yo tengo que hacer todo un proceso de chequeo que es el que hemos validado a través de hojas de cálculo para hacer las comparativas, por ejemplo, con programas muy utilizados como ETABS, ¿no? Entonces, bueno, esas son características importantes. Aquí vemos también otros detalles asociados a los despieces correspondientes a los pórticos y caeríamos entonces en los muros. Los muros que son muy utilizados también porque evidentemente ya cuando nos vamos a edificaciones
un poco más altas, más de 10 niveles, por ejemplo, o en países donde la normativa es muy exigente, por ejemplo, Perú, cuya deriva máxima es 7 por mil, incluso en propia Colombia, ¿no? En la NSR 10 por mil. O sea, son derivas un poco exigentes que podrían generar inconvenientes en la solución de los pórticos resistentes a momentos únicamente. Por eso cualquier estructura que ya empieza a tener uso de oficina, empezamos a hablar de a lo mejor edificaciones de 10 o más niveles, sin llegar a ser grandes edificaciones de altura, solo resolverlo con pórticos puede resultar complejo. Entonces empezamos a hablar de un sistema o de muros o un sistema combinado. ¿Qué es lo que puede diferenciar? Bueno, un sistema dual o combinado podría ser un sistema donde a lo mejor los muros se llevan como máximo un 75% de la fuerza y los pórticos un 50, ¿no? O un 25, perdón, que sería el restante. Si ya hablamos de que los muros se llevan el 90-95%, ya es un sistema de muro. Si los muros se llevan el 50 y los pórticos el 50, es completamente un sistema dual. O sea que dependiendo de cómo se repartan estas responsabilidades, estaremos hablando de un sistema dual o un sistema completamente de muro, por ejemplo. Me puede interesar en algunos casos repartir muy bien las cargas y en otros casos simplemente que sea de muro. La ventaja y desventaja dependerá del tipo de edificación y el nivel de importancia que yo esté haciendo. Los muros pueden presentar una mayor capacidad, obviamente, para limitar las deformaciones laterales, reduciendo los desplazamientos y mejorando el confort de los ocupantes, ¿no? Su diseño depende de las cargas a las que estarán sometidos digamos, la esbeltez del muro y su interacción con el resto del sistema estructural. Pero ¿qué sucede? Que lo venía hablando al principio. Cuando yo concentro, por ejemplo, si tuviéramos visto esta estructura, dos grandes núcleos de muro y ellos se llevaran el 80-90% de la fuerza sísmica, tengo quizás poca redundancia, porque tengo elementos que los diseñé esencialmente para resistir el sismo, donde el resto de elementos, si algo de utilidad tiene, no están concebidos para ser realmente un sistema especial. Podría tener el problema de que si uno de esos muros tuviese alguna falla prematura, la cimentación, cualquier cosa, puede ser más vulnerable la edificación. Lo otro que sucede con ese tipo de edificaciones es que se concentra tanta fuerza en los muros que el diseño de la cimentación suele ser algo complejo. Vemos cómo se desarrollan, por ejemplo, grandes bloques de hormigón encepados, cabezales con muchos pilotes, porque hay una demanda muy grande. Tiende a haber un comportamiento casi de cantilever en ese proceso, porque no hay el efecto pórtico. Entonces, es un arma de doble filo porque me puedo aprovechar de las ventajas del muro, pero tiene la consecuencia de que tengo que diseñar muy bien su cimentación, tengo que, digamos, diseñar muy bien lo que sucede con el resto de los elementos y de allí que las normas exijan, en la mayoría de los casos, sistemas duales, de que los pórticos al menos sean capaces de resistir un 25% de la fuerza sísmica como una manera de decir, bueno, es que si pasa algo con los muros, tengo una reserva de resistencia. Esa es un poco un punto interesante respecto a los muros. Aquí vemos también que para garantizar un desempeño óptimo de los muros de concreto armado, de alguna manera se deben seguir ciertas recomendaciones, ¿no? Distribución adecuada, los muros deben colocarse simétricamente. Fíjense como aquí hay una disposición de muros completamente simétrica. Cualquier disposición asimétrica va a tender a generar problemas de torsión. No queremos eso. Relación altura-espesor debe ser la adecuada, porque si hacemos elementos muy esbeltos, no tienen el comportamiento adecuado. Entonces, siempre, incluso hasta en los sistemas de pórtico, deben mantenerse esas relaciones altura-espesor para evitar incluso pandeo. Refuerzo adecuado. Es esencial proporcionar acero de refuerzo suficiente en ambas direcciones para evitar fallas frágiles. Conexión con otros elementos. Los muros deben integrarse, porque ya lo venimos hablando
correctamente a las losas y las columnas, todo lo que representa el diafragma, ¿no? De ese sistema de piso debe unirse a los muros y el muro debe tener el espesor suficiente para que se puedan realizar los desarrollos de los aceros de refuerzo que atraviesan el muro. No podemos tener un muro de 10 centímetros, eso no es un muro. Entonces, tiene que haber una proporcionalidad con el problema que estamos analizando. Para que tengan una idea, estos son muros como de 50 o 60 centímetros los que se ven en esa imagen. Entonces, se ve un muro robusto, además, un muro que tenga un espesor suficiente para que la viga desarrolle su acero dentro de él, ¿no? Consideraciones de zonificación sísmica. Evidentemente, en zonas de alta sismicidad es recomendable diseñar los muros con criterios de utilidad y confinamiento adecuado, lo que llamamos muros especiales, muros con miembros de borde, muros que hoy en día el chequeo por corte depende de la capacidad por flexión, etcétera, ¿no? Seguimos avanzando. Fíjense, cuando hablamos de las consideraciones de diseño, si quieres aquí puedes comentar tú, Luis, un poco. Me interesaría que dieras tu opinión, además que tienes una imagen aquí interesante, ¿no? Como de diferentes esquemas en los que se pueden presentar los muros, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que tienen los muros en particular es lo que tú comentaste anteriormente. O sea, yo tengo que tratar de acuerdo a la forma en planta, porque la forma de planta no tiene por qué ser algo perfectamente simétrico, puede ser algo bastante asimétrico, muy caprichoso, como sabemos que arquitectura hoy en día lo plantea. Y entonces la colocación estratégica de esos muros con su rigidez va a permitir una respuesta traslacional adecuada. Recuérdense que las respuestas torsionales no conducen a un desempeño ante acción lateral muy eficiente. La torsión es algo que en lo posible debemos minimizar. ¿Se puede evitar totalmente? No, eso es mentira, no se puede evitar totalmente, porque estamos en una idealización de un modelo estructural donde tenemos unas cargas que están sobre todo la superficie, cuando en realidad eso no ocurre en la práctica y el uso de ocupación de una edificación. Pero tratar de que la respuesta traslacional sea la adecuada, minimizando la posible torsión combinada o pura que pueda aparecer en el sistema, es algo que tenemos que buscar para sanear nuestras estructuras. Por eso es que todas esas formas estructurales que vemos y combinaciones en muro, muro en L, muro en tipo C, muro en tipo T, muros de directriz recta, y utilizados en diferentes zonas de la estructura, porque a lo mejor arquitectura me está imponiendo que no puedo colocarlo de forma adecuada, evidentemente me va a permitir a mí tratar de hacer una estructuración sana. Si la estructuración es sana, la respuesta al desempeño estructural, si hago un armado adecuado, va a ser el que yo espero. Pero si la estructura no está bien estructurada, la respuesta del desempeño estructural, aun y cuando esté bien armada la estructura, cumpliendo todo el ámbito normativo, no va a ser tan eficiente como una estructura que sí ha sido conceptualizada de forma adecuada. Y es lo que sucede en estas concepciones. Y vemos, por ejemplo, ese edificio de la Británica, que fue un edificio que fue conceptualizado para que tuviese esa respuesta respecto a estos muros que tienen un mejor condicionamiento del comportamiento cuando están en la periferia, más alejado del centro instantáneo de rotación de esa planta, y es la forma como nosotros tenemos para controlar no solo los problemas translacionales, sino los problemas torsionales que existen. Además de lo que sabemos de que el diafragma, como tú lo dijiste, requiere tener una disposición adecuada para que el problema de respuesta inercial pueda ser transferido a esos sistemas resistentes. Si no tenemos un diafragma adecuado, es probable que un muro muy rígido no tenga la capacidad de vínculo entre el diafragma y el muro para poder aportar una rigidez adecuada, que también son de las cosas que vemos. Por ejemplo, en ese edificio vemos, digamos, cómo la debilidad puede estar no en los muros, sino en el diafragma, en la zona de las esquinas entrantes, donde pudiese verse que esa pequeña ala estructural pudiese de alguna manera tener una inestabilidad propia en esa sección transversal Que y podría no en ayudar, el Luis, conjunto. que podría ayudar el hecho de que aquí hubiese habido un muro, ¿no? Y a Exactamente. lo mejor una transición donde aquí la losa hace esto, También. ¿no? O sea, digamos, hubiese sido una solución interesante
porque permitía como que minimizar los esfuerzos de apertura de esas aletas. Exactamente. Pareciera que esas aletas pueden hacer así, ¿no? Que yo tuve Podrían la en oportunidad, esa Luis, línea. además de recibir clases del ingeniero ya fallecido, de Agustín Maceo, que fue el que diseñó esta estructura y que la llevó con los planos y todo a la universidad. Estamos hablando del año, por lo menos por redondear, 2000. Que ya tenía años ya diseñada esa estructura y que además la cimentación fue sumamente interesante, porque eran como unas bancadas. Fue un sistema muy, muy innovador, donde no sé si estaban las bombas allí de una vez y servían de contrapeso, o sea, sumamente interesante, que será motivo de otra explicación. Pero ingeniero con el cual tuve la oportunidad después de diseñar algunas cosas, colaborarle yo, joven en esa época, no que no lo sea ahora, pero era más. Entonces, pero bueno, siempre fue muy curioso esa estructura porque además uno pasaba mucho por ahí. Es una zona en Caracas muy, digamos, con mucha afluencia, ¿no? Entonces, siempre uno ve la torre y pues, siempre ha sido interesante, además que una torre más o menos alta, no es una Sí. torre pequeña, ¿no? Además, un experto en el cálculo manual. Nosotros vimos las hojas de Totalmente. cálculo de él para quizás para Latinoamérica en papel mantequilla o Sí. papel albanene. Es un papel que es translúcido. Las hojas de cálculo sin tachaduras, él las desarrollaba ahí, con primero una caligrafía excelente de todo el cálculo manual de los edificios. Era una cosa, la memoria de cálculo de este señor eran impresionantes, de cálculo manual. No estamos hablando de uso de software. Probablemente ese edificio fue llevado a lo que se conocía como una empresa para prestar servicios a través de tarjetas perforadas para meter una modelación de pórticos planos, que era lo que se lograba en la época, y evidentemente llevar esa idealización a algo que se pareciera a lo que estábamos viendo. De hecho, había un concepto de el muro equivalente a una columna, ¿no? Sí, Como correcto. para utilizarlo en esos software, porque no Claro, no había elementos existía el finitos. concepto, sí, sí. Sí, sí, era todo un tema bien, bien complejo. Ahí nos deja una pregunta un ingeniero amigo de nosotros, digamos. Me gustaría que Gonzalo, la sí, Gonzalo leyeras, Luis. Arriaga, sí. Sí, sí, no sabía si nombrarlo porque no sé si No, 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 aquí era ella. no. Nos decía, Pero nos saluda sí, y es una pregunta algo pregunta muy interesante, ¿no? interesante. Sí, Entonces, mira, yo sí que lo respondo también, porque dice, eh, resulta que para edificios de mediana altura puede ser necesario un FPC de concreto de 6.000 PSI, por ejemplo, pero para las vigas 4.000 PSI. ¿Qué recomiendan para el colado del nudo? Claro, habría que ver un poco cómo funciona. Ideal sería trabajar con el mismo concreto. Estamos claros que para evitar, incluso en aspectos de materiales, siendo un pórtico, es como cuando hablamos, incluso en acero, bueno, es ideal trabajar a lo mejor con el mismo tipo de FG, etcétera, ¿no? Pero aquí yo le daría prioridad, obviamente, a que el vaciado del nudo le pertenece a la columna. Habría que buscar la manera de crear un vaciado, de poder hacer un vaciado, donde parte de ese concreto ya aborda la viga y quizás una parte de la viga tiene ese cambio de elemento de concreto armado. No sé qué propones tú, Luis. es un tema bien complejo y que generalmente, constructivamente, por las técnicas constructivas tradicionales, no de encofrados deslizantes, sino de encofrados tradicionales, se tiende a vaciar el nudo conforme a la resistencia de las vigas. Y es una de las cosas que se mete como bemol, digamos, constructivo, como degradación un poco de lo que debería ser, porque evidentemente la integridad de la columna y el nudo es algo que debería tener una concepción monolítica en el comportamiento del vaciado con las vigas. Pero constructivamente
es muy complejo el hecho de hacer interrupciones de vaciado que sabemos que generan dependiendo de las horas, digamos, quizás hasta 72 horas de la interrupción de ese vaciado, que el vaciado realmente pueda considerarse un vaciado monolítico del material. Y es allí donde el tema es muy complejo y solo técnicas constructivas avanzadas permiten entonces implementar lo que tú estás planteando, que es que de alguna manera el nudo sea vaciado con el mismo concreto del acero, porque tendría que haber unos encofrados especiales para que eso se pudiera hacer, inclusive en la cercanía de la zona confinada, no en la interrupción exclusiva del nudo. Creo que contamina entonces al hormigón que está en las vigas. Es un tema Claro, pero hay bien una ventaja, complejo. Luis. Hay una Sí, ventaja que es que ya en el concepto del diseño de la viga especial a momento se desprecia la contribución del cortante. claro. Por eso que se hace en la zona de confinamiento, que sabemos que es Entonces, una zona, porque ya no depende, ya no estás dependiendo de esa capacidad acortante del concreto. Cualquier claro. fisuración que se pueda generar, que además se puede esperar por la zona plástica, no en teoría va a degradar tanto la propia zona porque ya tú no has dependido del corte en el concreto. Pero el problema en la columna sería más grave. Pero bueno, evidentemente hay que buscar una técnica. Nosotros realmente hemos trabajado siempre con el mismo hormigón. Pero bueno, es que estas cosas en Latinoamérica y en todos lados siempre son distintas, ¿no? O sea, al final, Además, entender de que los pórticos a momento como tal, donde el nudo es crítico, el tema de pórticos a momento puede llevarnos probablemente a un edificio, probablemente 20, 25 pisos, claro, pero realmente siempre vamos a tener que combinarlo en edificios de mediana altura con núcleos de rigidez para poder, con una relación de aspecto elevada, evidentemente, porque son torres esbeltas, pero el núcleo de rigidez va a permitir resolver los temas de rigidez que el pórtico momento no va a poder resolver. Pero es muy probable que con ese aporte de rigidez del núcleo se forme lo que conocemos como un sistema dual. Y cuando sabemos que las normas hacen el tratamiento de los sistemas duales, obliga a que el diseño del pórtico sea o intermedio o especial dependiendo de ciertas limitaciones de altura y así de es, ubicación sísmica. así es. Pero algunos países denotan el concepto del sistema combinado, que es un sistema en el que el muro tiene toda la responsabilidad, Claro, pero claro. de que al menos debes diseñar para una cierta cantidad de corte basal esos pórticos momentos en los cuales el comportamiento del nudo no comprometería tanto la estabilidad porque el núcleo de rigidez de alguna manera estaría absorbiendo. Y es allí donde yo veo que hacer un planteamiento constructivo complejo de interrupción de vaciados para garantizar de que el nudo tenga la misma tipo de concreto, de hormigón que tiene la columna, complica todo el ámbito constructivo y seguramente por razones tradicionales se vacía a nivel de donde se produce la junta constructiva, que es en el canto inferior de la viga, más alta de la convergencia al nodo. Ese sería el punto donde se produce el vaciado del sistema de vigas y de losas como un complemento monolítico de la continuación del cada uno de los niveles en esa concepción constructiva del problema. Así que el tema sería interesante ver de que el ingeniero Gonzalo Arriaga también nos pase un poco algún detalle constructivo que se implementa cuando se logra el nudo Sí, vaciar con el tema del hormigón. Es un tema que vuelve, parte mucho de la tecnología constructiva que se puede sí. implementar en la edificación. Perfecto, seguimos, Luis. Bueno, ventajas. Excelente desempeño sísmico, el de los muros, altamente eficiente para resistir sismo, disipar energía, evidentemente. Por supuesto, alta rigidez, gran rigidez, durabilidad y bajo mantenimiento, son resistentes al fuego, un concreto masivo, la humedad y la corrosión, lo que reduce costos de mantenimiento, menor dependencia de otros sistemas estructurales, porque en sí ya es resistente, pero bueno, siempre y cuando se diseñe bien. Compatibilidad con otros materiales, ya que ya hemos visto muchos sistemas, ¿no? Metálicos con núcleos de concreto, eso es bastante típico. Y mayor protección en caso de sismo, su capacidad de disipación de energía protege mejor la integridad de la estructura, pero siempre y cuando se diseñe correctamente. Ojo con eso, ¿no? Desventajas.
rigidez excesiva en algunos casos, mucha rigidez no necesariamente es bueno. Puede generar efectos de torsión, edificios irregulares, una mala distribución de muros, limitación en la flexibilidad arquitectónica, bueno, pues cierran espacios, ¿no? Cierran fachadas o espacios interiores, mayor peso propio, problemas que pueden crear en las cimentaciones. Importante, cuando tenemos pocos muros, la demanda es tan grande que, por ejemplo, resolverlo con una losa de fundación puede crear levantamientos y eso puede ser contraproducente, ¿no? Tiempo de construcción relativamente largo y dificultad en remodelaciones o ampliaciones. Por eso es que arquitectónicamente siempre es complicado, como pasa en el acero estructural, con los pórticos arrastrados, la ubicación de los muros, porque tiene que ser muy estratégico, porque si no rompe con toda digamos, la armonía arquitectónica, ¿no? En ese punto, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación, siempre hemos hablado de muros estructurales bajos, cuya relación de altura-longitud es menor a 2 o menor o igual, y mayor a 2 cuando son estructurales altos, que son los típicos muros que además requerirían miembros de borde, lo que estamos hablando como muros estructurales altos o muros estructurales que dependen de la flexión, básicamente, ¿no? Entonces ya tenemos una especie de clasificación según su esbeltez, según su forma transversal. Bueno, L, T, C, todas estas son soluciones que vemos dentro de edificaciones para núcleos verticales, para temas laterales, para esquinas. O sea que ya lo vamos definiendo como elementos rectos, puede haber hasta curvos, en fin, su forma de sección transversal. Que además preguntaban, y por ahí la CI ya tiene algunas soluciones de cómo disponer los miembros de borde en esos casos, ¿no? Según sus variaciones en elevación, bueno, hay muros sin aberturas, muros con aberturas. Los muros con aberturas siempre van a traer algunos inconvenientes porque se empiezan a generar estos elementos de dinteles, entonces se pudiera convertir, según la proporción de la abertura, en un muro acoplado o con vigas de acople. Según su desempeño, muros especiales y ordinarios. No hablamos de muros intermedios. Directamente hablamos de muros ordinarios o especiales, ¿no? Y todo esto similar a los pórticos según su capacidad de disipación de energía. A nosotros nos interesan los muros especiales porque evidentemente son aquellos donde tienen un nivel de detallado mucho más exigente. Aquí ya hablando del comportamiento, cuando nos referimos a muros a flexión, es donde esperamos, ¿no? Ese momento importante en la base, ese cortante importante en la base, y es lo que ha derivado, por ejemplo, el chequeo especial a cortante, mientras que los muros llamados a corte simple son muros chatos, en cuya geometría es una deformación mucho más controlada por corte y que tienden a tener un acero transversal o un acero horizontal y vertical de la misma cuantía. Entonces aquí vemos, por ejemplo, también los muros estructurales acoplados. ¿Y por qué hacemos mención? Porque son muros que si lo vemos bien, ¿no, Luis? En lupa, intentan tener un comportamiento parecido a los pórticos a momento. ¿Por qué? Así es. Porque el efecto es reducir el momento en la base de un solo muro, repartirlo. Hay una eficiencia, una pérdida casi del 50% o más del momento que ocurre en la base. Eso facilita el proceso, pero además induce deformaciones por cortante y flexión en las llamadas vigas de acople que tienen posibilidad de disipar energía. Entonces son sistemas, de hecho, casi en todos los sistemas, en todas las normas, se clasifican como sistemas de alta utilidad. Porque tengo lo mejor de todo, tengo la rigidez y a su vez de utilidad en elementos que pueden fallar localmente sin perder la integridad. Y a su vez reduzco mucho la incidencia en la cimentación. Entonces, si yo tengo un sistema de muros, es ideal a lo mejor en la fachada, que tenemos varios casos de esto, hacer en las fachadas principales sistemas de muros de acople porque ellos, además de dar rigidez, van a proveer de mucha ductilidad. No tengo por qué hacer todos los muros acoplados, pero estos van a tener una importancia interesante en la respuesta del conjunto. De hecho, hay una metodología para evaluar un poco la efectividad, porque yo puedo poner un elemento muy pequeño y al final no hago acople.
sea, yo tengo que tener un elemento de Intel que sea suficientemente grande para que acople. Entonces, hay un procedimiento de estudio digamos, que está por acá, que es cuando ya hablamos, por ejemplo, para el diseño sísmico, voy a hacer mención a esto justo, la norma canadiense del concreto define un muro acoplado cuando el valor T sub 0 por L es menor a un 66%, o sea, dos tercios de M sub 0. O sea, básicamente, cuando se puede quitar un 33% del valor del momento completo. En la figura anterior, esto ocurre cuando la relación H entre L está cercana a un valor de 0,2. O sea, hay una manera de estudiar la eficiencia del sistema, es decir, para saber qué altura de viga realmente hace que el sistema trabaje de forma óptima como un sistema de muros acoplado, es decir, se acoplen, porque si la viga es muy chiquita, siguen deformándose en cantilever. Si es demasiado grande, se pierde el efecto de la falla en la viga de Intel. Entonces tiene que tener una relación suficientemente adecuada para que acople los muros e induzca deformaciones en esas famosas vigas de acople. Bien, posible falla de los muros. Bueno, falla por cortante, falla por flexión, falla por una tensión diagonal. Bueno, las típicas fallas. A nosotros nos interesa siempre que se produzca una falla, obviamente dúctil, ¿no? O sea, una falla donde le permita al muro disipar energía e incursionar en su rango inelástico. Vemos aquí algunos tests y algunas fallas, en este caso, que han experimentado estas famosas vigas de acople, que terminan teniendo este efecto, ¿no? Prácticamente de pórtico, y vemos las rótulas plásticas que se pueden generar allí. Por eso se me ha parecido un sistema sumamente interesante. Aquí vemos algunas fallas, por ejemplo, la falla por flexión en la izquierda, la falla por inestabilidad fuera del plano en la parte central. Vemos la falla por corte, acero transversal insuficiente, típica falla diagonal. Entonces, bueno, entendamos que siempre el cortante se genera una falla diagonal y que nosotros cubrimos esa demanda a través de una parrilla, digámoslo así, de un armado. Por eso es que en los muros chatos, donde pueden tener estas grandes fallas por cortante, se suele hacer un acero horizontal muy igual, muy parecido al vertical, para crear un efecto reja, como se le llama, ¿no? Fíjate, Liu, aquí había una pregunta, porque ya que estás hablando de todos estos mecanismos de falla de los muros, es importante diferenciar ese muro de corte o ese muro ordinario, ¿no? Fíjense que aquí nos dice, en un sistema que es gobernado por muros, es muros estructurales, ¿cómo podemos saber si un muro puede ser como un muro estructural ordinario? Y yo creo que ahí hay que centrarse mucho en el tema. Primero, los muros ordinarios y los sistemas de poca utilidad pueden ser usados con limitaciones de altura y en zonas de baja y quizás algo de mediana sismicidad. Ahora, si yo voy a estar en una zona de mediana o de alta sismicidad y quiero valerme de una reducción de las fuerzas sísmicas con ese famoso valor de R importante, tengo que imponer un muro especial, porque estos muros de ductilidad limitada, o sea, muros ordinarios o esos duros o esos sistemas que están inundados de muros, como hacen mucho en la construcción tipo túnel, que hay un abuso en Latinoamérica de la construcción tipo túnel, donde no se hace un detallado consistente ni con armaduras ni con elementos de borde, con espesores insuficientes. Cuidado, R, 1, 2 en el mejor de los casos. No hay más R, no hay ductilidad de esos sistemas. Entonces tiene que meterle el sismo completo para que tenga un comportamiento como el que vemos en ese diagrama de histéresis, comportamiento donde no hay absorción y disipación de energía. En cambio, vemos la falla por flexión de un muro especial, bien con sus elementos de borde, bien confinado, bien detallado por ese cortante por capacidad, en el cual entonces puedo valerme de un valor de R de 3, de 4, de 5, porque evidentemente voy a desarrollar ductilidad. En los muros de corte o en los sistemas inundados con muros como los sistemas tipo túnel que se construyen mucho en Colombia, en Perú, en México, evidentemente cuidado, esos son sistemas donde
la ductilidad es limitada. Hay muchos papers en la web que habla de estos muros de ductilidad limitada. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de espesores de 10, de 12 centímetros, no hay elementos de borde, está todo con mallas planas, a veces tienen una sola capa de refuerzo, una cantidad de cosas que tienen que ver con el sistema constructivo, pero que en la respuesta dúctil, cuidado, eso no va a conducir a una respuesta dúctil. Por lo tanto, el valor de R debe ser muy bajo y las normas así lo imponen. El problema es que el desconocimiento muchas veces de la aplicación de la norma hace que tomemos un valor de R elevado, tenemos una fuerza sísmica significativamente reducida y resulta que todos esos diseños de muros salen bien, pero si uno les aplicara un R bajo, uno vería que esos muros empiezan a sufrir sensiblemente. Y en la altura, realmente la respuesta dúctil del sistema no se va a lograr. Y recuérdense que cuando no hay respuesta dúctil del sistema, hay daño. Y el daño es controlado en el caso de los muros por la masividad de la inercia que tiene ese sistema, pero no porque tenga una respuesta dúctil y un diagrama de histéresis aceptable para absorber y disipar energía. Entonces, conceptualmente, hay que entender ese punto. Muros ordinarios, olvídense de una ductilidad importante. Muros especiales, puedo obtener a través de una respuesta flexional, puedo obtener una ductilidad muy elevada, para lo cual puedo reducir mis fuerzas sísmicas esperando que el rango inelástico del comportamiento absorba el resto de las solicitaciones que superan el comportamiento elástico lineal de esa edificación, ¿no? Y bueno, fíjate ahí lo clave, Luis, siempre de esos detallados de los miembros de borde, ¿no? Que es lo que Exactamente, de alguna manera siempre estamos haciendo hincapié y que hacemos toda una serie de verificaciones que es sumamente importante. Además, se suma a esto que esta es la imagen, ¿no? De la determinación de la demanda por corte en muros de la CI 318-2019. Vemos entonces cómo se utilizan estos omegas para estimar unos incrementos basados en el momento probable versus el momento último. Y el momento probable porque hay un concepto muy claro. Yo tengo un muro, por ejemplo, este caso, ¿no? Se comporta prácticamente en cantilever y para que llegase a la máxima capacidad a flexión, evidentemente, si yo tengo un sistema así, así como habrá un momento aquí, habrá un cortante, ¿no? Que depende cómo vaya el momento. Entonces, aquí puede haber una fuerza, resulta que se genera un momento y un cortante. Entonces, exactamente. lo que estamos buscando es que el cortante que se calcula aquí, resistente, sea obtenido a partir de haber alcanzado la capacidad a flexión, Claro, el MPR, no el MU, porque hay un cortante en la base del muro equivalente en equilibrio al MU, pero no equivalente al MPR, que es el probable. El probable es el de la máxima capacidad del muro con el acero colocado. Porque si nosotros preparamos a corte el muro para la demanda que típicamente tenemos en la combinación de carga, fallaría por corte antes de que el muro pueda alcanzar su máxima capacidad de flexión y limitaría la ductilidad del sistema. Entonces, ¿qué hace la norma? Propone un chequeo por corte, por capacidad, basado en la máxima resistencia del muro, de tal manera que cuando llegue el cortante del análisis, no va a fallar, va a permitir que siga el muro incursionando en el rango elástico hasta la máxima capacidad de flexión. Entonces el muro permitiría superar su rango elástico, entrar en el rango inelástico y desarrollar ductilidad. Y que esto sea consistente a los valores de R que hemos establecido. Importante. Y eso lo podemos comprobar a través de un ETAPS, por ejemplo, donde hacemos un modelo de fibras y podemos tener hasta sistemas acoplados incluso y permitiría ver la curva de capacidad, todo perfectamente dado, digamos, aplicando en la práctica la teoría. Bien, o sea, interesante esa aplicación. Además, el SAP 2000 me puede dar un estudio exhaustivo de lo que sería el comportamiento del diagrama de momento curvatura para un nivel de carga axial que yo esté trabajando. De hecho, aquí se ingresa la carga axial, en este caso está en toneladas.
Vemos aspectos del detallado sismo resistente, lo veníamos hablando al principio, ¿no? El hecho de que hay que cuidar muy bien que en estos muros en L, todo esto representan zonas de confinamiento y que en el caso del ETAPS se resolvería asignando un Pier 1, un Pier 2, un Pier 3, es decir, elementos Pier para que el programa integre las fuerzas específicamente allí y me dé el acero requerido. O puedo definir secciones específicas para esos peers y comprobar que resiste. Entonces, hay toda una técnica de chequeo global del elemento y luego localizado de cada uno de esos elementos miembros de borde que pueden tener estas particularidades geométricas y que van a tener este nivel de detallado, ¿no? En este caso, la CI 318 impone un nivel de detallado que hay que cumplir, similar a una columna, con toda una cantidad de confinamiento, evitando el pandeo de las barras longitudinales, hacerlo transversales del muro que deben penetrar completamente ese miembro de borde. Es decir, esto hay que hacerlo muy bien y es algo a lo que nos hemos dedicado de hace mucho tiempo en ir plasmando a través de hojas de cálculo todo ese procedimiento paso a paso. Aquí vemos esquemas de cómo se dispondría verticalmente el acero, incluso en aquellas zonas donde hay aberturas. ¿Ven? Esas zonas donde hay aberturas, donde hay que cumplir, bueno, con unos mínimos, digámoslo así, ¿no? En el caso de las vigas de acople, bueno, hay todo un procedimiento para validar que ese acero diagonal en su proyección horizontal y vertical den la capacidad a flexión y a cortante y que además lleve un confinamiento toda la sección. Entonces, bueno, también, así como en los pórticos, hay todo un cuidado de esto porque si se descuida, por ahí evidentemente se produce la falla. Comparativas. Bueno, comparativa es muy sencilla, ¿no? Tipo de resistencia sísmica. Eh, muros. Puede haber baja y alta. En pórticos, tenemos ordinarias, intermedias y altas, o baja, moderada y alta. Rigidez lateral, muros, alta. Pórtico, baja a moderada. Flexibilidad arquitectónica, muros, baja y restrictiva. En pórticos a momento, alta adaptabilidad. Tipos de construcción y técnicas constructivas, los muros mayor complejidad, sistemas de encofrado y apuntalamiento adecuados. En el caso de los pórticos, menor complejidad y sistemas de encofrado y apuntalamiento tradicionales. Uso recomendado, los muros de edificios altos, sismicidad y viento, y en pórticos de aumento edificios bajos a medida en altura, con sistemas combinados o duales. O sea que edificios muy pequeños pueden ser totalmente de pórticos de aumento, ya unos edificios un poquito más importantes, ya empezamos a combinarlos con muros y quizás edificios ya muy altos pueden ser un muro. Pero si esto lo llevamos a una escala mucho mayor, empezamos a pensar en sistemas de muros, a lo mejor con elementos metálicos, empezamos a hablar del tipo de edificio fachada resistente, núcleo central, o sea, ya estamos hablando de torres de 50, 60, 70 pisos, ¿no? O sea que la técnica va cambiando en función al nivel de pisos. Casos de aplicación. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero aquí vemos algunos casos donde vemos un muro precisamente ubicado en esta parte y en esta parte, que están orientados en la dirección más corta del edificio, mientras que en la dirección longitudinal hay pórticos. Entonces es un claro sistema, perdón, donde tengo aquí en esta dirección un sistema probablemente de muros o combinados, mientras que en esta dirección longitudinal tengo un sistema de pórticos resistentes a momento, porque en esa dirección los muros prácticamente no trabajan. Pero ya verán incluso que la cimentación es importante de esos muros. De hecho, este es un ejercicio muy interesante de análisis porque llegamos a hacer un análisis incluso no lineal de la estructura y evaluamos qué pasa cuando hay cambios de cimentación. Aquí porque tenemos cimentaciones profundas, que es ideal, pero si tuviese cimentaciones superficiales, tendríamos una respuesta totalmente distinta porque le induce una flexibilidad al muro. Es como si le perdiera empotramiento y entonces redistribuye fuerzas hacia los pórticos, que ese es el gran problema
de la interacción solo-estructura. Vemos parte de la respuesta inelástica, la curva de capacidad del muro. Eh, un ejercicio interesante es evaluar un modelo unifilar con respecto a un modelo de áreas para validar hasta qué punto la rigidez viga-columna realmente puede ser bien considerada. Y además, fíjense en este esquema, eh, estudiar muy bien el campo de tracciones, ¿no? Todo, cómo se producen todos los esfuerzos del famoso efecto pórtico. Pero si yo además introduzco aquí un muro, puedo ver qué tanto cambian esos diagramas y optimizar a través de modelos de elementos finitos una solución que partió originalmente en unifilar. Un caso espectacular. Vemos otro caso donde aquí tengo un núcleo de muros. Aquí tengo otros muros y esto podría tener problemas porque puede haber efectos torsionales que ya se ven, ya se ven. Entonces tendríamos que empezar a incorporar aquí otros sistemas de muros, buscando equilibrar esa rigidez, acercar el centro de masa al centro de rigidez y de alguna manera minimizar el efecto torsional. Pero la intención es buscar un sistema de muro que junto al de pórtico dé solución. Vemos otro caso favorable porque tenemos un sistema de muros dispuesto de forma simétrica. Bien, en este sentido, parecido a uno de los primeros casos. Aquí tenemos una estructura también de muros, pero el último nivel es metálico. Entonces es como que una ampliación. Pero vemos cómo empezamos a incorporar los muros en diferentes circunstancias. Una idealización a través de piers y spandrel en el caso de la etapa para poder tener la integración de fuerza y ver todo esto, veríamos también edificios más altos. Fíjense este edificio un poco inspirado, ¿no? En esa torre británica, donde tenemos aquí unos sistemas de muros, lo dibujo en planta, en esta forma. O sea, aquí yo tengo un sistema de muro, aquí yo tengo otro sistema de muro, y lo que estás buscando es tener suficiente rigidez torsional a la vez de aportar rigidez lateral con un núcleo central para que también se pueda integrar todo en un efecto diafragma. O sea, no puedo tener una caja súper rígida y que el centro sea totalmente flexible, no es ideal. Hay que equilibrar esas responsabilidades, ¿no? Porque este sistema de muro además atrae fuerzas a esta línea resistente y a su vez las líneas intermedias también se ven comprometidas, ¿no? Entonces sería, digamos, una muy buena solución. Y bueno, con esto llegamos un poco al final, ¿no? Obviamente podemos nosotros pasar horas y horas y horas y horas. Y eso precisamente lo hemos venido hablando, ¿no? Muchas veces, pero que es algo súper importante y que yo aprovecho de alguna manera de presentarlo. Méteme aquí para compartirlo. Voy a pasar esto para acá. Que bueno, nosotros tenemos ahora en calendario una especialización de ingeniería estructural y sismo resistente utilizando SAP 2000 ETAP y SAFE, que arranca el 19 de marzo, que además está en fase de preventa. Una especialización de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras, donde estudiamos muchísimo la incidencia de los pórticos y la incidencia de los muros estructurales. Y que además todo esto forma parte del máster de ingeniería estructural y adecuación sísmica de edificación. Es la suma Sí, de las dos especializaciones. no estamos Y, viendo la web, Eliud, ¿no viste? perdón, es claro, como estaba amarrado esto aquí, ahora tú me dirás esto, Luis, ya te voy a decir, ¿lo ves ahora? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Sí, estaba comentando básicamente que nosotros tenemos en calendario eh, las especializaciones, que ahora lo chequeo que estamos bien. Había dicho que tenemos la especialización de ingeniería estructural y sismo resistente utilizando SAP 2000 Etapa y SAFE, que tiene mucho estudio de los muros y los pórticos a momento. En el caso de la especialización de análisis no lineal, también viendo su comportamiento inelástico.
O sea que los dos tópicos están muy concebidos dentro de estas especializaciones y que ambas especializaciones convergen en un máster que es el de Ingeniería Estructural y Adecuación Sísmica de Edificaciones, que al hacer una primera especialización y luego la segunda, habiendo completado un año de estudio más un trabajo final de máster de 3 meses, se logra entonces el máster completamente, ¿no? El máster de Ingeniería Estructural y Adecuación Sísmica de Edificaciones. Y fíjense algo interesante para que vean la cantidad de información a la que nos estamos refiriendo. Yo voy a estar aquí para que vean algo muy breve. Voy a entrar un momento a lo que es la especialización de Ingeniería Estructural y Sismo Resistente, que empieza ahora el 19 de marzo. Y van a encontrarse, bueno, con todo un material, módulo uno tema uno aspectos básicos de la etapa, tema 2 materiales, secciones y elementos de área, tema 3 análisis estructural, bueno, un montón de análisis de losas, de sistemas de piso, de escaleras, etcétera. Diseño sismo resistente. Y cuando llegamos a la parte específicamente de concreto armado, vamos a tener toda una introducción bastante amplia. Y en el caso de los pórticos resistentes a momento, veríamos precisamente parte de lo que ha sido mostrado hoy. Este documento de aplicación de los pórticos resistentes a momento sería uno de esos documentos que está incluido en esta especialización, que ahora que termine de presentarlo ya se muestra, donde se estudia a fondo cada una de las cosas que vamos diciendo. Hemos hecho un compendio de la información para traerla hoy aquí y que esto va acompañado de una serie de hojas de cálculo, diseño de pórtico y de vigas, etcétera. Por ejemplo, en este caso, cuando asociamos todo a la masterclass o al diseño en sí, por ejemplo, en este caso particular, si nosotros entramos ahí al preview, además se va a encontrar un ejemplo completo, un ejemplo, además de una explicación, por supuesto, un ejemplo completo de la viga y de la columna, en este caso asociado a la normativa, además con comparativas con el programa. Entonces, al final, un poco lo que les mostramos con esto es que hay muchísimas cosas que estudiar, más bien demasiadas, diría yo, y que bueno, la invitación está dada para que todos aquellos que eh, tengan esa iniciativa, esas ganas de superarse y el reto, tratar de cumplir el reto de ver todo este contenido y presentar todos los trabajos, que son bastante extensos y bastante complejos, están más que invitados. Así que todo lo pueden ver acá. Déjenme volver a la web. Y no simplemente tienen que buscar el calendario de información. Y además, como decía Luis, hay un blog que vamos subiendo siempre mucho contenido, eh, bastante contenido que también les puede nutrir de información y todos aquellos que también se vean motivados a aportarle al blog, bienvenido. Así que muchas gracias a todos. Yo creo que Luis ha ido ya atendiendo las preguntas. Estamos sobre la Así hora. es. Así que bueno, muchas gracias a Luis por la participación. Creo que estuvo bien poder sintetizar todo de una presentación sin tener que salirnos tanto. Y creo que bueno, que al final se entendió un poco el alcance y la aplicación de los sistemas, ventajas y desventajas, y dimos un poquito más de información incluso desde el punto de vista técnica, ¿no? Del propio diseño. Así que muchas gracias a todos. Están más que invitados a unirse a nuestros programas de formación o a solicitar nuestros servicios de consultoría, porque también los damos a nivel de ingeniería si están haciendo sus proyectos. Así que bueno, nos veremos en una siguiente oportunidad que además no es muy lejos, porque fíjate Luis, tenemos una gran cantidad de webinars. Está mañana de la conceptualización al cálculo, diseño integral de naves industriales con Revit, Robots, CIPE, SAP 2000, aplicaciones de la IDEA, etcétera, etcétera, etcétera. Así que están más que invitados. Hasta luego a todos. Hasta luego.